Bueno, pasamos a nuestra invitada, a quien también tengo el enorme placer de recibir, pero en este caso no la voy a presentar, sino que la va a presentar alguien que tiene un vínculo muy lindo con ella, que es la doctora Carolina Modenuti. Es profesora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Así que bueno, ella va a ser la que va a tener el gusto de presentarte. Bienvenida, María Angélica, a nuestra universidad con tu disertación y muchísimas gracias por haber aceptado, como todos los disertantes que lo vienen haciendo. Gracias, María Angélica. Muchas Te gracias. escuchamos, Carolina. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Laura. Voy a hacer una breve presentación del currículum de María Angélica porque es muy extenso, tiene un gran recorrido en la investigación, así que hicimos una breve síntesis para darle lugar a ella en su exposición. María Angélica Fierro es profesora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y doctora en filosofía por la Universidad de Durham, Reino Unido. Es investigadora independiente del CONICET, profesora adjunta de Historia de la Filosofía Antigua y docente de griego en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es asimismo miembro permanente del Visiting Scholar Board de la Universidad de Brasilia, miembro por América Latina del Executive Board de la Society for Ancient Greek Philosophy y forma parte del comité académico de la Plato Journal. Entre sus múltiples publicaciones académicas destacamos su reciente traducción del Fedro de Platón en la editorial Coligüe en el año 2022, con notas, introducción y comentarios también de su autoría, y la publicación colectiva en la que es autora y editora, Usos polémicos de los textos de la antigüedad clásica, Platón entre la filología y el imaginario, en el año 2024, que este es un resultado del trabajo de los proyectos de investigación que dirigió y dirige junto con Mariano Sverdlov: relecturas de la filosofía antigua, discusiones, apropiaciones y usos desde el pensamiento greco-romano hasta la modernidad, financiado por CONICET, y usos polémicos de la antigüedad clásica entre la ciencia filológica y los imaginarios filosóficos culturales, financiado por la UBA. Además, acompañó y acompaña la formación de múltiples adscriptos y tesistas de licenciatura y doctorado en filosofía, y puedo decir con conocimiento de causa que lo hace de forma muy generosa y profesional. Así que además de presentarla como una gran investigadora por todo lo que acabo de mencionar, también quiero presentarla como una amiga de nuestra casa de estudios, ya que ha demostrado una muy buena predisposición a participar en las actividades a las que la hemos convocado a lo largo de estos años, como es el caso de la conferencia de hoy. Así que un especial agradecimiento a María Angélica por acompañarnos y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste, a Laura Leiva, quien me convocó, y esta muy hermosa y conmovedora presentación de parte de Carolina Modenuti. Eh, bueno, y también les quiero agradecer a todos los que están conectados por YouTube, interesados en esta convocatoria para internarse o acceder a distintas perspectivas de las ciencias, tanto exactas como de las ciencias sociales y humanas. Me parece una idea maravillosa que se abran estos caminos. Y en mi caso, bueno, yo estoy a cargo de provocarlos y seducirlos, espero, para que se internen en la filosofía. Esa es un poco la idea de mi presentación. Em, Vamos, no, esta no es la actual. Mi exposición está un poco pensada desde esa perspectiva, desde em,
personas que no se han dedicado todavía quizás a los estudios académicos o se han dedicado a otros estudios académicos y se pregunten por qué habría que estudiar filosofía, qué es lo que nos puede aportar hoy la filosofía. Y yo lo voy a hacer de la mano del pensador que me ha acompañado todos estos años, que es Platón. El título de mi exposición es Pensar, Amar y Crear. Bueno, pensar seguramente lo relacionarán inmediatamente con la filosofía. Eh, Quizás no es tan inmediata la relación que se puede establecer con amar. Veremos por qué están vinculados amar y pensar. Y crear, ¿no? Crear que quizás sea lo que más nos diferencia tanto de los animales como de las famosas inteligencias artificiales que ahora están tan de moda, ¿no? Lo que nos hace humanos también, ¿no? Crear. Y para Platón, estas tres actividades estaban íntimamente vinculadas y creo que siguen estando hoy en día. Algunas preguntas que van a conducir mi exposición son estas. Si es necesario amar para filosofar, ¿qué es el amor y la creación según la filosofía? ¿Y por qué Platón establece esta ecuación, ¿no? entre amor, filosofía y creación? Em, y Esto se engarza con tres términos griegos que son filosofía, eros y poiesis. Em, En un ensayo de Jorge Luis Borges, él dice que en la historia de las palabras está de alguna manera eh, engarzada la breve historia que tenemos cada uno como seres humanos, ¿no? Y en la historia de estas tres palabras griegas, creo que podemos deconstruir de alguna manera algunos sentidos que tenemos establecidos acerca de la filosofía, del amor y de la creación, y de cómo las va a resignificar y se las va a reapropiar, digamos, Platón, y qué puede decirnos, ¿no? Internarnos en estos recorridos a nosotros hoy acerca de estos tres ejes. En primer lugar, me voy a ocupar de la palabra filosofía, que adrede la he separado en sus dos componentes, filo y sofía, para empezar a internarnos en el origen del sentido que tenía esta palabra en griego y qué es lo que puede significar para nosotros hoy. Bueno, el prefijo filo tenía que ver con, por un lado, el apego, la afición, el cariño o la frecuentación, el hábito incluso, con respecto a una persona o incluso a cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando el nombre Filipos, desde donde viene Felipe, ¿no? Era el aficionado a los caballos. Pero al mismo tiempo, en ese prefijo filo, aunque no estaba tan presente como el sentido de apego, estaba también este otro sentido, el sentido de deseo, de querer, ¿no? Por ejemplo, en griego, para hacer la famosa pregunta, ¿me querés? Se decía, ¿fileis eme? Entonces, este prefijo, filo, tiene que ver con otra palabra que nos puede sonar también familiar por algunos compuestos del castellano, que es filía, palabra que se suele traducir automáticamente del griego por amistad, pero en realidad quería decir afición, apego, frecuentación, familiaridad, cariño y en un sentido, digamos, un poco más restringido, también podía referirse a la amistad. Y en cuanto a las relaciones personales,
La filia implicaba una relación entonces de cariño o afecto en la que había reciprocidad y lealtad. Bueno, todo eso, digamos, está implicado en ese prefijo filo de la palabra filosofía. Tanto el apego a algo como el deseo por algo. Pero el deseo, ¿por qué? ¿Cuál es ese objeto? Bueno, ese objeto acá se nombra con la palabra Sofía, que también quizás más inmediatamente podemos relacionar con sabiduría, que es la traducción más corriente que se le da en el griego. Pero en realidad la palabra Sofía, antes de que interviniera Platón, tenía un sentido más amplio. Podría referir a un conocimiento técnico específico, como por ejemplo el de un carpintero que está construyendo el mástil de un barco. Podía referirse a un saber político, como el que tenía un estadista como Solón cuando producía leyes, ¿no es cierto?, para los atenienses. El conocimiento sobre la naturaleza que tenían los fisiólogos o los filósofos de la naturaleza. Entonces tenía un significado, cuando se decía filosofía, de alguna manera lo que te estaba hablando era de un apego o de un deseo a todo tipo de conocimiento. Y eso es lo que encontramos, por ejemplo, en un texto muy famoso, que es el discurso fúnebre de Pericles al pueblo ateniense, cuando ya Atenas está perdiendo la guerra del Peloponeso, está dentro del libro de Tucídides de la guerra del Peloponeso. Él allí dice, el personaje, ¿no?, creado por Tucídides, que fue un personaje histórico, pero que él está atribuyendo este discurso, dice que nosotros los atenienses somos aficionados a los bellos, filocalumen, y tenemos un inexpugnable interés por la cultura, filosofumen. Ahí aparece un derivado, digamos, de la palabra filosofía, pero todavía con un sentido muy general, que es esto de tener interés, de tener afición por la cultura. Y lo que sí es interesante es que aparece relacionado en este texto de Tucídides con una inclinación por lo bello, ¿no?, que va a ser otro de los hilos, de alguna manera, que va a tomar Platón. En otro texto, donde aparece un cognado, digamos, de la palabra filosofía, es en las historias de Heródoto, que recogía no solamente hechos del pasado, sino también anécdotas, historias eh, de los distintos pueblos de la antigüedad. En este caso está refiriéndose a un supuesto encuentro entre el rey Creso, que era famoso por sus grandes posesiones de oro, y el famoso legislador ateniense Solón. Y lo que le dice ahí Creso en las historias de Heródoto a Solón es que Solón ha viajado mucho. ¿Por qué? Porque está deseoso de conocimiento. Pero nuevamente acá filosofía aparece con este sentido general. ¿Quién va a ser el primero en darle un sentido técnico a la palabra filosofía? Va a ser Platón, no porque no se practicara desde antes el pensamiento reflexivo o se cristalizara en conceptualizaciones eh, algunas ideas claves de la existencia humana. Eso lo podemos encontrar ya, digamos, en Homero, reflexiones sobre la muerte, sobre la guerra, sobre la virtud, y por supuesto en todos los llamados filósofos anteriores, ¿no?, a Sócrates, los presocráticos, como Heráclito, Parménides. Pero Platón tiene una inquietud particular, que es la de poder de alguna manera autodelimitar esta disciplina que se está creando en ese momento y que es la filosofía. Y
por qué le interesa delimitarla? Porque había otras disciplinas ya existentes que se disputaban el uso bello y bueno de la palabra. Esas dos disciplinas son la retórica y la poesía. De ahí viene toda la guerra de Platón, de alguna manera, con los sofistas y con los poetas. En esa disputa, que él la describe como una vieja pelea entre filosofía y poesía, por ejemplo, en el libro 10 de la República, es en realidad una disputa que él mismo introduce para poder eh, consolidar y delimitar de alguna manera esta nueva disciplina que es la filosofía. ¿Cómo la va a caracterizar Platón a la filosofía? Bueno, volviendo a lo que vimos antes en los dos componentes, en Filo, él va a acentuar más la parte del deseo, del amor, ahí es donde entra a jugar el eros, ¿no? Por la sabiduría. Y por otro lado, el eh, objetivo último de ese deseo va a ser el querer alcanzar una cierta familiaridad con esa sabiduría. Pero ¿qué es lo que entiende Platón por Sofía? ¿Qué es lo que entiende Platón por sabiduría? Bueno, acá también hay una transformación del sentido habitual que traía la palabra, que como vimos era de todo tipo de conocimientos, de la cultura en general, como vimos en los pasajes anteriores de Heródoto y de Tucídides. Platón va a decir que la sabiduría es el conocimiento de las esencias, eso que él llama las formas, es decir, eso que hace que algo sea lo que es, lo que le da la estructura a cada aspecto de la realidad. Pero, ¿por qué habla de filosofía, de amor a la sabiduría o de alcanzar una familiaridad con la sabiduría, pero no directamente de la sabiduría misma? Bueno, porque acá viene, digamos, el drama de la existencia humana que Platón va a señalar, que es que la sabiduría es algo que pertenece solamente al Dios, que va a ser el paradigma del conocimiento absoluto. Y nosotros solamente podemos aspirar a aproximarnos a este conocimiento absoluto, que sería algo así, para decirlo de alguna forma, como conocer la matrix, ¿no? De la realidad, como poder ver la estructura completa de la realidad. Nosotros lo que podemos hacer, impulsados por ese amor por la sabiduría, es tratar de ir reconstruyendo algunas partes de ese entramado, ¿no? que está sosteniendo la realidad. Y quizá adquirir una cierta familiaridad. Pero a mí me gusta mucho traer esta imagen de la Capilla Sixtina, donde está la creación, ¿no? Donde está Dios y Adán. Me la han enviado varias veces por ser platonista, con el chiste de que el dedo de Dios y el de Adán se tocan y se separan, se tocan y se separan. Bueno, esto de alguna manera representa esta aspiración, por un lado, humana, a acercarse a ese conocimiento absoluto simbolizado en el Dios, en la filosofía platónica, y al mismo tiempo esas limitaciones que encontramos por nuestra condición humana de no poderlo lograr completamente, solamente de seguir en esa búsqueda y quizá alcanzar una cierta familiaridad. Bueno, por ahora los dejo con esta idea de qué es la filosofía para Platón y me voy a ocupar del segundo componente de la charla de hoy, el amor, eros, pero cuando hablamos acá de amar o de amor, tenemos que pensar también en desear, ¿no?
está, como ustedes van a ver ahora en el recorrido que vamos a hacer por qué entendían los griegos por eros y qué nos puede revelar eso a nosotros hoy o nos puede dejar pensando acerca del amor, eh, es eh, muy fuerte la parte que tiene que ver con el deseo en el significado del término eros para los griegos. Pero bueno, antes de internarnos en eso, plantear la pregunta de qué tendrá que ver la filosofía con Eros, qué tendrá que ver la filosofía con el amor para Platón. Bueno, mi lectura de Platón, que puedo decir que no es la más tradicional ni la más establecida. De alguna manera en ese libro que mencionó Carolina, lo que hacemos es movernos por los márgenes, ¿no?, de las interpretaciones establecidas. Para mí la filosofía de Platón claramente la muestra como emergiendo a través y a partir de situaciones existenciales. No es algo que se da en el vacío, que me pongo a pensar, porque bueno, estaba aburrida, no sabía otra cosa, no sabía qué hacer, entonces me pongo a pensar, sino que hay una situación existencial que me concierne a mí como ser humano, que me lleva a esa reflexión. En el caso de un diálogo como el Fedón, por ejemplo, esa reflexión acerca de la filosofía surge del temor a la muerte, el temor a la muerte que tienen los discípulos por la pronta partida del, del maestro, de Sócrates, ¿no? Que está a horas de tomar la cicuta por la condena a muerte del tribunal ateniense. En el caso de la República, la reflexión surge por dos grandes motivos: el conflicto psicológico interno, esa lucha que Platón describe que hay en el interior del alma humana entre lo irracional y lo racional, entre deseos que me tiran para un lado y para el otro y me crean ese conflicto. Y sobre todo, como ustedes conocerán o habrán escuchado sobre la República de Platón, el conflicto político. Un conflicto político que Platón trata de resolver de alguna manera en la República, pero en el que él estaba instalado como ateniense, ¿no? En esa degradación que había sufrido la democracia por un lado, y también en la desilusión que le había provocado los intentos de toma del poder por parte de los oligarcas, que eran sus propios parientes. Digamos que Platón, ante esa derrumbe de alguna manera de la eh, democracia ateniense, él se pone a pensar acerca de cuál podría ser un régimen justo, una ciudad justa, y de ahí surge el pensamiento de la república. Otras reflexiones parten a partir de pensar la naturaleza del conocimiento y el aprendizaje, como pasa en el Menón o en el Teeteto. Pero bueno, hay dos diálogos, que son dos de los que yo me he ocupado en los últimos, no sé, 30 años por lo menos, que son el Banquete y el Fedro, donde la, la filosofía surge de una experiencia que nos concierne a todos como seres humanos, que es la experiencia del enamoramiento. Precisamente eso, el enamoramiento, es a lo que refería la palabra eros, a esa emoción que sentimos cuando nos enamoramos. Eh, Quizás les pueda sorprender esto, porque Platón siempre está vinculado en la lectura más tradicional que se hace de él con el racionalismo, como algo opuesto, digamos, a las pasiones, ¿no? Pero bueno, para Platón de algún modo la razón está activada, digamos, por la máxima pasión. Y en ese sentido, el enamoramiento, la locura erótica, la considera una bendición. Por ejemplo, en este pasaje del Fedro, fíjense lo que dice Platón.
Por nuestra parte, nosotros debemos demostrar esto, que la locura erótica es concedida por los dioses para la mejor de las suertes del amante y el amado. Esta demostración, ciertamente, será increíble para los sagaces, pero creíble para los sabios, ¿no? Él sabe que al eh, elogiar la locura como la forma suprema, la locura erótica como la forma suprema de manía que podemos recibir de los dioses, está yendo contra el sentido común. Y sin embargo, la está privilegiando como un camino único, ¿no? Como un camino especial, digamos, para acceder a la reflexión filosófica. Y esto, como les decía, es bastante curioso. ¿Por qué? Porque Eros en la cultura griega era esta emoción que se siente en el enamoramiento y al mismo tiempo era una divinidad que se la representaba, como ustedes pueden ver acá, en una vasija de la época, como representamos todavía hoy en día a los cupidos, ¿no? Y estaba todo esto de que su flecha eh, caía sin que el que la recibía lo esperara, que lo hacía de alguna manera eh, ciegamente, Eros, cuando enviaba la flecha del amor, al que a partir de ese momento iba a estar herido por la pasión amorosa. Y em, en ese sentimiento de enamoramiento, lo que surgía era, quizás también esto parezca inesperado encontrarlo en Platón, pero él era tan griego como el resto de sus coetáneos. Se trataba de un deseo, ante todo sexual, un deseo carnal, pero no por cualquier persona, sino por alguien en particular. Y esa persona en particular se la encontraba como especialmente bella o bella de un modo distinto a cualquier otra. Em, el ejemplo clásico, que bueno, que traía en la diapositiva anterior, es el de París y Helena en la guerra de Troya. Como ustedes saben, según la leyenda, París rapta a la esposa de Menelao, que era Helena, no solo porque era bella, porque habría muchas otras mujeres bellas, sino porque era la única mujer bella que le despertaba este sentimiento de enamoramiento. Al punto que, por ejemplo, en este pasaje de la Ilíada, ¿no? Él se refiere a cómo esa pasión amorosa, donde vemos que aparece justamente esto de que es un deseo carnal y que es por la belleza física, ¿no? Pero al mismo tiempo por alguien en particular, seguía presente en él mucho tiempo después de haberla raptado, ¿no? De la ceremonia y haberlo llevado consigo hasta Troya. Em, Esto de que eh, lo que despierta este deseo apasionado es lo bello, lo encontramos ya en los versos de una famosa poetisa despiadadamente tratada por la tradición, que trató de truncar sus maravillosos versos, que fue Safo de Lesbos. En estos versos, ella dice lo siguiente: algunos dicen que es más hermoso la caballería, otros la infantería, otros la armada sobre la negra tierra, pero yo digo que lo más bello es aquello que uno ame. Es decir, establece esta relación entre el amor y la belleza. Pero qué era para un griego lo bello? Lo primero que nosotros vamos a pensar
probablemente si pensamos en los griegos, si pensamos en la belleza, son en sus grandes obras arquitectónicas, en sus hermosas esculturas, pero como apunta David Constant en un famoso artículo reciente, el objeto primario de amor para los griegos era la belleza física. Eso es lo que llamaban tocalos, lo bello. Es cierto que el concepto de belleza entre los griegos estaba relacionado con esta idea de la proporción, de la simetría que encontramos en la estatuaria, que encontramos también en la arquitectura, pero digamos, él señala algo muy interesante en ese artículo, que aunque pasemos esto a otro tipo de pautas culturales, donde la belleza sea concebida de otra manera, nos volvemos a encontrar, y en esto, digamos, hay una coincidencia con lo que aparece entre los griegos y también entre Platón, que como sea que se la conciba la belleza física, el primer objeto de amor, el primer objeto de ese deseo apasionado, es la belleza física. Entonces, esto que nosotros imaginamos en la estatuaria, como en esta bellísima estatua de Venus, es una Venus romana en realidad, ¿no? De la época de Adriano, pero que está imitando a las estatuas griegas. Eh, Esta es una consecuencia posterior de este amor a la belleza. Lo primero, entonces, que pensaban los griegos, como dice Constant en su artículo, es en alguien bello como podría ser Marilyn Monroe o como podría ser Marlon Brando, ¿no? Que son los ejemplos que él toma, ¿no? Ejemplos de belleza física, digamos, tomados de la cultura del siglo XX, sobre todo occidental. Y por otro lado, ese amor, como veíamos en el caso de Helena y Paris, es un amor, un amor intenso, ¿sí? Es un amor que en este fragmento de Pródico, como podemos ver, dice que es deseo duplicado y que en caso de que ese amor se duplique, nuevamente nos volvemos a encontrar con el tema de la locura, ¿no? Entonces acá tenemos los tres elementos, digamos, de lo que era Eros para los griegos, el hecho de que es un deseo carnal por la belleza física en primer término, que es un deseo intenso y que es por alguien en particular, que de alguna manera ese objeto de deseo es único y es irreemplazable. Entonces, volviendo a los inicios de mi exposición, eh, mientras que Eros entonces lo podemos relacionar con la pasión amorosa, correspondida o no. Ahí traigo una imagen muy famosa que es la imagen en la Fontana de Trevi de la Dolce Vita de Fellini, ¿no? Cuando Marcello está contemplando a Anita Ekberg fascinado. La filía de la que hablábamos antes, cuando hablábamos del componente filo de filosofía, tenía más que ver con un cariño, entonces un afecto recíproco que podía ser entre padres, hermanos, hijos, esposos, amigos, ¿sí? Y que tiene, bueno, un sentido más específico a veces como veíamos que era el de amistad, pero que en griego tenía un sentido más amplio. Ahora bien, es muy extraño esto de que a Platón le interese recuperar precisamente a Eros como compañero de la filosofía o como activador de la filosofía. Es más, como la expresión máxima, podríamos decir, de la filosofía. ¿Por qué? Porque en la tradición, Eros estaba sobre todo relacionado con la destrucción. La idea fundamental era que el que estaba poseído por esa locura amorosa era indefectiblemente conducido a su propia ruina, como dicen estos versos de Sófocles. Otros ejemplos que podemos encontrar en la tragedia
es, por ejemplo, el caso del Hipólito de Eurípides, que nos cuenta la historia de Fedra, quien tiene una pasión amorosa ilícita por su hijastro, Hipólito, y eso va a conducir a la destrucción de ambos, ¿no? Hipólito aplastado por los caballos eh, y Fedra finalmente quitándose ella misma la vida, ¿no? Eh, y ni hablar en el caso de Medea, que por su amor por Jasón va a traicionar y matar eh, a- ya sea, o va a ayudarlo en todo caso a matar a miembros de su propia familia para ayudarlo a robar el leoncino de oro. Cuando se sienta traicionada por Jasón, va a llegar a matar a los hijos comunes de ellos para vengarse de él. Bueno, estos serán los efectos de Eros. No parecen ser efectos muy propicios, ¿no? Para llevar a la creación y mucho menos a la filosofía. Pero tenía otro, otro costado Eros en la cultura griega, que aparece sobre todo en las comedias de Aristófanes. El sexo eh, es muchas veces uno de los leitmotivs que utiliza Aristófanes para provocar la risa de su auditorio. Pero en el caso de la Lisístrata, la comedia Lisístrata, es más que eso, es más que traer un costado risueño y alegre. Es la fuerza misma que puede conducir a la paz, a la que hacían referencia la expositora anterior. La anterior? ¿De qué manera? Eh, Lisístrata lo que propone en la obra de Aristófanes es una huelga de sexo por parte de todas las mujeres griegas, liderada por eh, mujeres de distintas ciudades griegas, y ante ese hecho esperan que los hombres terminen la guerra, que ya lleva muchos años. Acá el contexto es la misma guerra del Peloponeso, que era esta guerra entre Esparta y Atenas, a las que se habían sumado distintas ciudades griegas. Con lo cual, Eros pasa a ser una fuerza de construcción social positiva, ¿sí? De hecho, hay un juego con el mismo nombre de Lisístrata que aparece en este pasaje, que es Lío por un lado y Stratos por el otro, que tiene que ver con la que disuelve los ejércitos, ¿no? La que permite que se termine con la guerra. Sumada a estas dos caras, la oscura y la luminosa de Eros, en la tradición griega, Eros, además, en uno de los principales poemas que estudiaban todos los niños griegos, además de los poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea, en la Teogonía, aparece como una fuerza primordial en el universo. Y acá de nuevo aparece con un sentido positivo. ¿Por qué? Porque es la, la fuerza creadora que va a permitir que a partir de los primeros principios ingénitos del universo, que son el caos, la tierra y el tártaro, empiecen a producirse uniones donde se vaya generando el resto del universo, como bueno, vemos acá, por ejemplo, la noche y de la noche y el Erebo, con Eros salen el éter y el día, de la Tierra y Urano más Eros salen los titanes, ¿no? Hasta que finalmente se generen también los seres humanos. Entonces, en este poema griego, tan importante en la tradición cultural, Eros aparece como una fuerza demiúrgica, una fuerza creadora. Todo esto estaba, digamos, en todo esto estaba inmerso Platón, por ser un griego más, y a esto se sumaba que dentro de la sociedad ateniense, la manera de incorporarse a la vida pública, a la vida política, era a través de una relación entre
un amante, un ciudadano ateniense adulto, y un amado o erómenos, que era un bello joven, también ciudadano ateniense. El amante tenía la función o la obligación de conducir al amado al éxito en la vida pública. Y los banquetes, los simposios, que es lo que está representado en la diapositiva anterior, era uno de los lugares de encuentro donde podían eh, compartir el amante y el amado. ¿Qué pasaba con nosotras las mujeres en aquel momento? Paso rápidamente por esto para poder continuar con la exposición y no pasarme de tiempo. Como se describe en el título de este famoso libro de Sarah Pomeroy, Diosas, rameras, esposas y esclavas, esos eran más o menos las posibilidades que tenía una mujer en la época, por lo cual su acceso al ámbito político, por supuesto, estaba sumamente restringido. De todas maneras, Eros tenía un papel importante, incluso en la educación, por ejemplo, de las ciudadanas atenienses, ¿no? Para llegar al matrimonio y también propiciar la reproducción. Pero bueno, eh, el lugar de la mujer, digamos, estaba restringido, ¿no? En eso también Platón va a ser bastante revolucionario en su propuesta en la República. Bueno, ahora que ya hicimos un recorrido por la filosofía y por Eros, voy a pasar a por qué Platón habla de un Eros filósofos. Me voy a referir principalmente a una de sus obras, que es El banquete. En el banquete Platón cuenta un mito acerca del nacimiento de Eros. Es un mito inventado por Platón en realidad. Estas historias que Platón crea para poder transmitir de otro modo o de manera más didáctica, si ustedes quieren, un contenido. Lo que dice ahí Platón es que Eros es hijo de la carencia y el recurso. Podríamos decir es hijo de la falta, de eso que no tenemos, y del rebusque, palabra que nosotros conocemos muy bien en nuestra experiencia como argentinos, ¿no? Eh, Esta situación intermedia que tiene Eros hace que sea un híbrido, algo intermedio, algo que no es ni mortal ni mortal, ni bueno ni malo, ni bello ni feo. Pero no tiene solamente esta naturaleza híbrida, digamos, como una mezcla, ¿no? De mortalidad con inmortalidad, de fealdad con belleza, sino que tiene además una capacidad intermediaria. Por eso dice que es un demonio en el sentido de una divinidad que es un mensajero entre los dioses y los hombres. Esto lo dota de una eh, característica especial y doble. Por un lado, por el lado materno, como dice este pasaje del banquete, es siempre pobre, lejos de ser delicado y bello, es más bien duro, seco, descalzo y sin casa, duerme en el suelo, descubierto, se acuesta a la intemperie. ¿Por qué? Porque es compañero inseparable siempre de la indigencia, por la naturaleza de su madre. Pero por parte de su padre, el recurso, el rebusque, ¿no? Está al acecho de lo bello y de lo bueno, es valiente, audaz, activo y hábil cazador, está ávido de sabiduría, es rico en recursos, filosofa a lo largo de toda su vida y por eso lo describe también como un mago, un hechicero y un sofista. Es decir, esta combinación de carencia y recurso hace que
aunque esté constituido en la falta, tenga algún tipo de habilidad para arreglárselas con esa falta, para conseguir su objeto, aunque sea temporariamente, que es como cierra esta parte del banquete. Dice que por no ser ni mortal ni mortal, en el mismo día unas veces florece y vive, cuando está la abundancia, y en otras muere, pero recobra la vida, gracias a la naturaleza de su padre. Mas lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros nunca ni es pobre ni es rico, y está además en el medio de la sabiduría y la ignorancia. Acá lo interesante, y que tenemos que, acá es donde Platón empieza, digamos, a hacer su propio amasado con esa concepción de Eros que está presente en el entramado cultural donde él se instala, es que em, el objeto del deseo, más que ser el oscuro objeto del deseo, como en la película de Buñuel, es el escurridizo objeto del deseo, de lo que él nos habla. Es un objeto que nunca podemos tener para siempre, sino que lo tenemos que estar, de alguna manera es lo que está sugiriendo acá, ¿no? Reponiéndolo permanentemente. Es como que tenemos que vivir tolerando esa falta y reproduciendo permanentemente el deseo. Y acá es donde se empiezan a encontrar el pensar, el filosofar, el amor y la creación como algo necesario y constitutivo de la vida humana. ¿Por qué? Porque esta estructura carente y con recursos que tiene Eros para Platón, que hemos visto en estas diapositivas que estoy volviendo a pasar, no es propia solamente de los enamorados. Y acá también hay como un despegue del sentido más específico que tenía en la cultura griega y lo que nosotros mismos podemos pensar sobre el amor, sino que para Platón todos somos amantes de lo bello y de lo bueno. Todos estamos constituidos en la carencia, en la falta, y al mismo tiempo disponemos de los recursos para resolver permanentemente, ¿no? Como un ejercicio permanente de creación, esa falta. ¿De qué manera surge esta creación? ¿Qué tiene que ver esto de crear, de procrear, de producir con el amor, ¿no? Y con la filosofía? Acá es donde vamos a entrar a la poiesis erótico-filosófica. Si yo les digo la palabra poiesis, es casi transparente, ¿no? Con nuestro término poesía. Pero poiesis en griego tenía un sentido mucho más amplio, sentido de producción. De hecho, el verbo poieo significaba producir o fabricar. Y aún en su sentido más específico de poesía, no se refería solamente a la poesía lírica, que es en lo que nosotros pensamos mayormente actualmente, ¿no? Eso donde se expresa el yo subjetivo del poeta. Abarcaba la épica, la tragedia, la comedia, es decir, todo tipo de producción escrita. Podríamos decir que poesía era el equivalente a literatura. E incluso en en algunas producciones de Platón podemos encontrar que poesía está asociada a otras artes, como la pintura, la música o la danza. Entonces, ya sea en su acepción más amplia o en su acepción más restringida, cuando en griego se decía poiesis, se hablaba de todo esto, de la producción en general o de la literatura o la producción artística en general. ¿Qué es lo que dice Platón? ¿Qué tiene que ver esto con Eros, con la carencia, con el recurso y veremos después con la filosofía? Que como somos esencialmente carentes y en todo caso tenemos recursos para ir produciendo nuestro objeto, es imposible para nosotros como humanos poseer lo bello, eso que era, dijimos, el objeto de deseo del amor.
así como no podemos ser inmortales como lo son los dioses. Yo acá también nuevamente traigo una película de Fellini, que es La Luna, donde Fellini, con su ironía y genialidad habitual, eh, nos muestra una situación donde se han reunido una gran cantidad de personas en un predio porque parece que han logrado amarrarla con sogas a la luna y atraparla. Bueno, eso sería algo parecido a tratar de poseer y llevarnos, digamos, lo bello como si fuera un objeto que yo lo puedo tomar, lo puedo poseer y me lo puedo, digamos, guardar en una cajita o lo puedo guardar en un armario, ¿no? No es esa la idea de la belleza que está pensando Platón. Aunque yo llegara a la contemplación de la belleza, como vamos a ver, es la más alta de las ideas. Lo único que podemos hacer como humanos es procrear en lo bello, producir en lo bello, crear en lo bello. Y esa creación, esa producción para Platón, se puede dar de un modo muy amplio. El más habitual que estamos acostumbrados, ¿no? La procreación biológica, el producir un individuo de la misma especie, donde nosotros como humanos estaríamos compartiendo esta manera de procrear y de crear, ¿no? Con los animales, pero él lo extiende a la procreación cultural, justamente a este sentido más amplio que tenía la propia palabra poiesis, ¿no? Que es otra de las palabras que él usa para producir, producción y creación, junto con la que usa en el banquete, que tiene más que ver con esto de dar a luz, ¿no? De que está en el campo de la procreación, digamos, literal. Entonces, Platón amplía el sentido de Eros y le da esta caracterización tan particular de ser carencia y recurso, y como actividad propia de Eros por ser carencia y recurso pone la producción, la procreación en la belleza, también de un modo ampliado, ¿no? Hasta tal punto ampliado que nosotros podemos pensar procreación cultural, artística, pensamos en la gente que se dedica a la producción cultural o a la producción en las bellas artes. Pero Platón está pensando algo mucho más contundente. Él está pensando que nuestra propia vida es esa obra de arte que estamos produciendo desde esta naturaleza nuestra que es combinación de carencia y recurso. Y según dónde dirijamos nuestro deseo, dónde dirijamos nuestro amor, cuál sea el objetivo, vamos a tener distintos tipos de existencia. Está el que ama el dinero y en eso concentra su vida. Es algo, como ustedes verán, muy actual, ¿no? Algo en realidad que es una de las heridas más grandes que está sufriendo nuestra cultura en este momento actual, ¿no? Esta avidez por el dinero. Pero también están los que aman, por ejemplo, la enseñanza, los que aman la creación cultural, y están también, bueno, los filósofos, ¿no? Que son los que buscan la sabiduría, los que buscan esa comprensión de la estructura última de la realidad. Que como dijimos, el filósofo sería para Platón la expresión máxima de la filosofía, porque además de compartir esta estructura carente y con recursos que nos caracteriza a todos como humanos, lo que está buscando es el sentido último, ¿no? de la realidad, el sentido último de esa matrix, ¿no? Que está oculta y que él trata a través de su investigación de desocultar. De esa manera, el filósofo, como habíamos visto en el caso de Eros, se ubica en un punto intermedio entre los dioses, que son ese paradigma para Platón de conocimiento total y absoluto, y el necio o el ignorante, que no es el que no sabe nada, es algo mucho más grave que eso y que también sigue muy vigente, creo, en nuestra cultura de hoy.
El necio o el ignorante es el que se cree sabio, como si fuera un dios. Y entonces, como no reconoce ninguna carencia, tampoco va a la búsqueda de la sabiduría. Para que surja la filosofía, para que surja el pensamiento, tiene que existir la duda, tiene que existir el no entender, tiene que haber un reconocimiento de la falta. Si no, nos quedamos con eso que se repite permanentemente y que nosotros seguimos repitiendo acríticamente. Esto Platón le da una dimensión no solamente humana, sino que para él este eros que es procreativo y que su expresión máxima es la filosofía, se uniría para él a un eros universal, que sería la inteligencia demiúrgica que guía a todo el universo. Eso lo sugiere Platón en este diálogo al que yo dediqué muchos años para traducir, que es el Fedro, en una parte que es la más famosa, que es la del mito del carro alado, ¿no? Eso se los dejo para otra ocasión, pero bueno, quería no dejar de mencionar que el amor, la filosofía y la creación tienen para Platón no solamente una dimensión humana, sino que esa contribución humana se suma a una dimensión universal. Estoy pasada de tiempo, ¿ve? Así que voy a ir resumiendo. Ahora, para que aparezca este eros filosófico para Platón, es indispensable la tarea educativa, la tarea paidética, ¿no? Que en el caso del personaje de Sócrates, que aparece en los diálogos platónicos, tiene, bueno, en consonancia con este amor filosófico, dos aristas. Por un lado, la refutación, esa famosa refutación socrática que tanto le molesta al interlocutor, pero que pone en evidencia justamente el que no sabe de eso que dice saber, ya sea la valentía, la justicia, la virtud. Y por otro lado, a partir del reconocimiento de ese no saber, es que se van a poder dar a luz, van a poder producirse nuevos discursos más verdaderos y mejor fundamentados, ¿no? Entonces ahí, justamente en el diálogo socrático que está representado en las obras platónicas, vemos representado al eros filosófico en sus dos aristas o en sus dos vertientes. Platón, por otro lado, habla en el banquete de una escalera erótica, donde podemos ir ascendiendo, no solamente, y acá se vuelven a juntar los tres ejes, ¿no? No solamente en el conocimiento de la belleza, que podemos elevarnos del conocimiento de los cuerpos bellos, al de las bellas almas a instituciones, de ahí a las bellas técnicas y ciencias, y finalmente llegar a una captación directa de la belleza en sí, sino que a medida que se avanza, ese amor se va incrementando y también se va incrementando la posibilidad de procrear y de producir. Acá hay una representación de un eh, exalumno de nuestra facultad, Emilio Raggi, de justamente del ascenso amoroso, ¿no? Eh, como ven, Sócrates está tratando de seguirla a Diotima, a la sacerdotisa que le revela estos distintos pasos, y el más difícil de todos es ese que se ve al final de la escalera, que es cuando se accedería a la belleza en sí. Eso dice que quizás a algunos pocos podrá hacérsele visible la belleza en sí de repente. Esto tiene que ver con este aspecto místico de la filosofía platónica, que es otro de los elementos más que contiene este camino que tiene que ver con el pensar, con el amar y con el procrear. Eh, y que también ha sido tan perdurable, digamos, en nuestra tradición occidental. Para terminar, eh, podemos pensar en este eros, en este amor destructivo,
y posesivo, cómo Platón lo transforma y nos revela otro aspecto del amor, que es el amor creativo. Y a raíz de eso, les traigo dos citas sobre el amar y el hacer, o el amar y el crear, una del propio Banquete y otra de Sigmund Freud. Platón, en el Banquete, están estos dos personajes, Diotima y Sócrates, y Diotima, la sacerdotisa que le revela los misterios del amor a Sócrates, le dice: pues no es el amor, Sócrates, lo que tú crees. ¿Qué es entonces? Amor de la generación y parto en la belleza. Es justamente esto el amor creativo frente al amor destructivo. Y por otro lado, de manera muy similar, Freud, que es uno de los tantos apropiadores, digamos, de la filosofía platónica que podemos rastrear, dice en esta obra, La terapia analítica: poder amar y hacer es la cura que se puede esperar de un psicoanálisis. Es decir, cuando el amor se puede transformar en un amor productivo, en un amor creativo, es justamente cuando podemos, digamos, desplegarnos más como seres humanos. Y con respecto al pensar, quería terminar con esta cita de Heidegger en una colección de conferencias y artículos, donde dice: pues el preguntar es la devoción del pensar. ¿Por qué? Porque para poder filosofar, lo que tenemos que dejar es ese espacio abierto, ¿no? De la pregunta, del no entender, ¿no? Para que podamos ir a la búsqueda, para que se ponga en marcha el motor erótico que nos permita crear nuevas respuestas. Y bueno, con esto espero haberlos entusiasmado en el camino de la filosofía. Muchísimas gracias, María Angélica. Para mí, que no vengo de estos mundos, ha sido un acercamiento amoroso, diría yo, ¿no? A la filosofía. Me ha atraído mucho tu forma de explicar y bueno, no voy a decir, no sé si pude haber entendido, pero sí fue em, digamos, un modo de acercarme a eso, a al conocimiento de la filosofía de un modo amoroso. Y también tengo que decir que la intención de este simposio ha sido esto de el amor que tengo por la sabiduría, en su contexto. Entonces, buscar eso, compartir el saber. Y también me gusta ver cuánta gente que posiblemente no sea experta en un tema, que probablemente esté explorando qué es lo que le gusta. Bueno, acercarse a todos los temas me parece que es algo en sí maravilloso, ¿no? Esto de compartir y amar el saber. Pero bueno, no soy yo la entendida en el tema, sino una principiante, así que le dejo el micrófono a Carolina para Yo que haga quiero este decir, cierre de tan hermosa disertación, porque realmente, insisto, desde mi nulo conocimiento previo de la filosofía, más que algunas palabras, la palabra poiesis la conozco de la hematopoiesis, para decirte, ¿no? Que es la generación o la creación de células sanguíneas. ujú. Bueno, desde ese mundo es que hice muchas asociaciones. Pero bueno, insisto, no soy una conocedora, muy lejos de todo esto, así que le dejo a quien conoce a Carolina y aprovecho también para agradecer a Guillermo Vega, que junto a Carolina fueron quienes sugirieron tan acertadamente tu presencia en este evento, representando justamente la filosofía, ¿no? Porque hemos buscado eh, personas autorizadas en las diferentes disciplinas de la ciencia y bueno, este fue el turno de la filosofía. Sin más, Carolina, ahora sí te dejo el micrófono y gracias, María Angélica. Muchas gracias. Después voy a decir algo de lo que dijiste, que fue muy valioso.
Bueno, yo la verdad que en línea con lo que dice Laura, destaco nada, la claridad y no sé, la dulzura, podríamos decir, o la amabilidad con la que transmitiste el conocimiento. Sé que hay mucho recorrido, mucho trabajo para poder sintetizar una teoría y un trabajo tan amplio como el de Platón en pocos minutos. Así que nada, comparto de que fue muy, muy agradable escucharte. Em, yo simplemente hago dos preguntas o comentarios en relación al público que nos está escuchando, que como decían ustedes es un público bastante variado y quizás que no pertenece al ámbito de la academia y quizás es la primera vez que escucha algo de Platón o de filosofía. Entonces, lo primero que te quería preguntar es si crees que en los tiempos actuales de nuestro país, de nuestra realidad puntualmente, en que las ciencias sociales, humanísticas y la filosofía son bastante puestas en discusión o interpeladas por la cuestión de la productividad, es decir, ¿para qué sirve si parece que no produce algo? Si esta procreación, este amor productivo de Platón sería una respuesta a esta chicana, podríamos decir, a esta interpelación un poco, este, eso, que, que viene a criticar, digamos, a las disciplinas humanísticas por no producir, si te parece que es una forma de responder. Y por otro lado, en el marco de lo que presentaste de la filosofía platónica o en general tu concepción de filosofía, si crees que es necesaria una disposición particular, una facultad, una capacidad particular para hacer filosofía y poder hacer este recorrido en búsqueda del conocimiento y procreación que propone Platón, o es abierta a todo público. Bueno, muchas gracias y muy buenas las preguntas. Voy a empezar por la segunda porque querría retomar algunas de las cosas que también nos aportó Laura al final como reflexión y también que vos dijiste al inicio. Esto de no entender, de no saber del campo. Eh, yo creo que justamente la filosofía, como también las artes, ¿no? También la ciencia practicada a fondo, ¿no? Viene a plantear esto del no entender como algo fundamental para que se active justamente ese deseo de conocimiento, para que nos hagamos preguntas, para que se rompan las respuestas establecidas, esas que nos están repitiendo todos los tiempos en las redes, ¿no? Que ahora se hace cada vez como más burdo de alguna forma, ¿no? Porque ni siquiera son argumentos, son frases, son lemas prácticamente lo que se transmite, ¿no? Con lo cual se está anulando cada vez más la posibilidad de la reflexión. Y de pronto cuando yo me encuentro con algo que puedo decir, no entiendo, ¿no? Ya sea por reconocer una limitación, porque quizás no me quiera internar por ese camino o porque me quiero internar, pero hay un cambio existencial tremendo ahí, ¿no? El poder decir no entiendo en lugar de repetir algo o salvarme en una fórmula, ¿no? Y en ese sentido, bueno, cuando yo hablé de las situaciones existenciales, como la muerte, el conflicto psicológico, el conflicto político, bueno, el enamoramiento, el aprendizaje, ¿no? Todo esto que es de donde Platón crea esos escenarios dramáticos para que se generen las preguntas y las posibles avenidas de respuestas que no tienen una respuesta última, es porque eso está abierto a todos nosotros como seres humanos. Eh, digamos que lo que hay que tener es valentía, valentía para dejar la seguridad de lo que ya
ya es conocido, ya sabemos, ¿no? Y atreverse a que haya una fisura. De alguna manera, el arte trae esa misma experiencia, la experiencia de que algo se raja, algo se fractura, algo no está armado. Ya no estoy segura, estoy a la intemperie de nuevo, ¿no? Como ese Eros, hijo de la carencia. Pero en esa fractura es donde puede aparecer lo nuevo, donde puede aparecer la creación. Y la creación, por eso yo creo que la filosofía, ahora después voy a ir a la parte política, ¿no? Como me interesa, y la situación actual me interesa particularmente, pero más allá de lo que podamos hacer a nivel macro, y si podemos intervenir a nivel macro, o si podemos hacerlo desde una profesionalización, si ustedes quieren, una dedicación, esto a mí me parece maravilloso rescatarlo a Platón desde esto de que creamos nuestra vida en cada momento de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta el último minuto de cada día y desde que empezamos a vivir hasta el último minuto de la vida hasta que nos morimos. Es una permanente creación, esa humilde, permanente creación que la mayoría de los casos va a ser desconocida, no vamos a ser famosos ni grandes creadores, pero somos grandes creadores porque estamos co-creando permanentemente. Esta dimensión social yo no la pude desarrollar tanto hoy, pero está también presente en Platón. Es más, él dice, estamos creando con el universo en la medida en que estemos creando en la belleza. En esas actividades, en ese cada segundo a segundo, minuto a minuto en que transcurre la vida humana, en la medida en que podamos reconocernos en el deseo, ¿no? Si nos transformamos en autómatas, si nos transformamos en repetidores, en máquinas, que es lo que están tratando de compararnos y de aplastarnos incluso, y ahí es donde estamos, por eso yo empecé diciendo que la creación es quizás lo que más nos diferencia como humanos, ¿no? La creación que está vinculada al amor y al pensamiento también. Y de alguna manera, un gran modo de resistir es que haya amor y que haya creación. Y que eso rompa además también, también lo toma Badiou de esa manera a Platón, ¿no? Uno de nuestros pensadores contemporáneos, el pensador Alain Badiou francés, en esta creación con el otro. O sea, el amor también, esa falta, esa carencia es lo que me permite el encuentro con el otro. Y en lugar de ese solipsismo, ese de ser mi propio jefe, salvarme yo sola, y todas estas ideas que están tratando de inocularnos, ¿no? Es como renunciar a ser seres humanos prácticamente. Entonces, la batalla, digamos, por no solo las ciencias sociales y las humanidades, también por las ciencias exactas, porque también la ciencia practicada desde donde se gesta, ¿no? Hasta donde se aplica, diría yo, implica esta creatividad. ¿No? Entonces, el transformarnos en eficientes máquinas para producir objetos que pueden ser consumidos y vendidos está destruyendo la posibilidad de crear a nivel científico, a nivel artístico, a nivel cultural y también al nivel cotidiano, ¿no? En la medida en que nos acoplemos a a esa mecánica que se quiere instalar. Entonces, yo creo que es una verdadera batalla cultural no solo en nuestro país, creo que en este momento es claramente mundial, ¿no? Hay algo que cada uno puede contribuir y además rescatar de su propia existencia. Y en ese sentido, creo que la filosofía como impulsora de esta actitud ya sea como desde la propia disciplina o incentivando esto en las otras disciplinas, sigue siendo de gran actualidad y también es una verdadera palabra no solamente consoladora, como decía en la consolación de la filosofía, famosa obra del medioevo, sino salvadora, ¿no? Eso Bueno, espero, por lo menos. esperemos.
Bueno, te comparto unas preguntas que hay en el chat de YouTube. La primera pregunta es del profesor Guillermo Vega y dice, en el sentido de reciprocidad que tiene la palabra filía, ¿acaso no introduce una especie de elemento ético regulador de las relaciones sociales? Em, bueno, había un elemento ético también en las relaciones eróticas. Lo que pasa que en el caso de las relaciones eróticas griegas, se basaban en una asimetría, básicamente, ¿no? Había uno que amaba y el otro no necesariamente correspondía, pero de todas maneras había, aunque no había una correspondencia desde la pasión amorosa, sí la había desde el punto de vista de la lealtad, o debería haberla. No la había, no necesariamente la había, pero debía haberla, ¿no? O sea, este amado, bello por el amante, o tenía que, si bien no corresponderle con pasión, al menos corresponderle con lealtad y justamente con filía, ¿sí? Pero yendo más a lo de filía, ¿no? Justamente implica un acto de lealtad mutua en la concepción griega. Y en ese sentido sí hay un fuerte componente ético, sí. Bien. Y la otra consulta es de la profesora Alejandra Liñán, que Ajá. pregunta si podemos hablar de creación de belleza en el eros pedagógico. Bueno, el eros pedagógico para Platón, es el más importante, digamos, creador de belleza. Es la expresión más importante que puede tener el eros del filósofo, más allá de lo que él mismo produce, el poder producirlo en el otro. Y lo que produce ahí también en una eh, demarcación que hace Platón con respecto a las prácticas de la época, donde el, el poder, primero que el saber se concebía como verter contenidos dentro de otra persona, digamos, alguien que repitiera los contenidos de otro, ¿no? Por otro lado, muchas veces la moneda de cambio era o el dinero, como en el caso de los sofistas, o el sexo, como eran estas relaciones pederásticas, ¿no? Platón de alguna manera pone una raya ahí, una valla más que una raya, y dice, bueno, no, para que haya eros pedagógico y haya producción en la belleza, no puede haber a cambio ni un pago, ni tampoco pagar mucho menos pagar con el sexo, ¿no? De ahí viene también toda esa abstención de lo carnal, está en el marco de una pedagogía. ¿Por qué? Porque el maestro lo que tiene que buscar es tratar de producir en el alma del discípulo o de los discípulos discursos bellos. ¿Y qué serían para Platón discursos bellos? Bueno, estos discursos donde uno puede abandonar las creencias establecidas, esa doxa fosilizada, ir a la búsqueda de nuevas formulaciones a través de las preguntas que eh, tiene que elegir lo más apropiadamente posible el maestro y puedan generar nuevos discursos que tengan una fundamentación que no necesariamente es absoluta, porque además de que es imposible, como ya vimos, porque solo el Dios conoce todo, además cambian las circunstancias en el tema, eso lo podemos ver en los propios diálogos, ¿no? Pero el objetivo de producir en la belleza, en el sentido de buscar un alma, como dice él, un alma apropiada. ¿Qué sería un alma apropiada? Alguien que tenga ganas de saber o que yo pueda crear en esa persona el deseo de saber y le haga producir sus propios discursos, ahí es donde habría una procreación en la belleza pedagógica para Platón. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas, Sí, muy claras, muy eso, clarificadoras, podríamos decir. ajá. Así que, bueno, por mi parte, estamos.
Bueno, Carolina, muchas gracias por este rol de moderador, acompañándonos en el cierre y una vez más, María Angélica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Eh, mu- Muchas gracias y felicitaciones por esta hermosa iniciativa. ah,